Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy el profesor Cristian Franco y en este primer video vamos a trabajar algunos conceptos centrales de morfología que desarrolla Ángela Di Tullio en el capítulo 2 de su Manual de Gramática del Español. No vamos a profundizar en todos los aspectos sobre la morfología que desarrolla Di Tullio, sino que nos vamos a centrar en algunas cuestiones que son importantes en este momento para nosotros. Vamos a empezar planteando de qué se ocupa la morfología, después vamos a definir qué es un morfema, vamos a establecer la distinción entre palabras monomorfémicas y palabras polimorfémicas, vamos a establecer también la distinción entre morfemas libres y morfemas ligados, la diferencia entre derivación y flexión y por lo tanto también la distinción entre afijos flexivos y afijos derivativos, y vamos a terminar con la distinción entre palabras complejas y palabras compuestas. La morfología es la dimensión del análisis gramatical, el nivel del análisis gramatical que se ocupa de la estructura interna de las palabras. Esto, obviamente, significa que hay palabras que tienen una estructura interna, es decir, que podemos analizarlas internamente. Entonces, si las palabras pueden llegar a tener una estructura interna, esto significa que en una sola palabra pueden llegar a combinarse más de un morfema. Entonces, lo primero que tenemos que saber es a qué llamamos morfema. Un morfema no es más que un signo mínimo que consta de un significado y un significante. Como verán, estamos apelando a la noción de signo de Saussure, la noción de signo que había conceptualizado Saussure en el curso de Lingüística General. Un signo es una unidad biplánica compuesta por un significado y un significante. Y eso es lo que es un morfema. Por ejemplo, si tomamos la palabra flor, que también podemos considerarla como un morfema, vamos a tener que como signo consta de un significado, que sería la florcita esa que está ahí dibujada en la parte de arriba, y un significante que va a ser la cadena acústica, ¿no? La cadena fonológica flor, que va a estar compuesta por f, l, o, r. Dijimos entonces que en una palabra se pueden combinar más de un morfema. Si tomamos por ejemplo la palabra perro, ¿cuántos morfemas les parece a ustedes que tiene la palabra perro? ¿Un morfema, dos morfemas o tres morfemas? Recuerden que dijimos entonces que un morfema es un signo mínimo que va a estar compuesto por un significado y un significante, y que hay palabras que van a estar compuestas por más de un morfema, es decir, van a ser una combinación de morfemas y a eso se debe que tengan una estructura interna. En el caso de la palabra perro, que estamos tomando como ejemplo para empezar con esta cuestión de la estructura interna de las palabras, está compuesta por dos morfemas. Veamos entonces un poco por qué podemos decir que perro tiene una estructura interna que está constituida por dos morfemas. Si observamos entonces un poco más de cerca a esta palabra, y la morfología justamente se trata un poco de mirar de cerca a las palabras, vamos a ver que está compuesta por dos signos mínimos. Por un lado vamos a tener la raíz per, y por otro lado vamos a tener un sufijo flexivo que es la o con la que termina la palabra. Podemos decir que tenemos dos signos mínimos porque por un lado la raíz va a tener un significado que puede ser esto de animal cuadrúpedo, doméstico, de la familia de los cánidos, y va a tener también un significante que va a ser la cadena significante per, p, e, r. Y por otro lado tenemos que esa o del final es un signo mínimo también, porque lo podemos ver que es una unidad de significado de significante. El significado de esa o es masculino y el significante es la cadena, en este caso compuesta por una sola vocal, que es o. ¿Está bien? Entonces tenemos dos signos mínimos, la raíz y ese sufijo, que después vamos a ver lo que son los sufijos, de flexión de género masculino. ¿Y cómo sabemos que esa o es un morfema, que en este caso es un sufijo de flexión? Muy simple, porque podemos comparar la cadena perro con la cadena perra, y sabemos que en el caso del perro, esa o significa que estamos hablando de un animal de género masculino, y en el caso de perra, esa a
nos indica que estamos hablando de un animal de género femenino. Entonces, en ese contraste entre las dos formas es que podemos ver que estamos ante un morfema, en este caso un sufijo flexivo de género. Sin embargo, no siempre que una palabra termine en O significa que esa O es un sufijo flexivo. Por ejemplo, en la palabra gallo, sabemos que no existe galla, es decir, que no podemos oponer esa O final a una A final que indicaría femenino. Sabemos que gallo se opone a gallina, no a galla. Por lo tanto, esa O no es una O flexiva, no es una O que esté indicando género masculino, sino que simplemente forma parte de la palabra. No es un morfema separado, no tenemos en gallo una estructura interna que nos permita identificar dos morfemas distintos como si tenemos en perro. Pensemos entonces ahora cuántos morfemas tiene la palabra perrito. Es decir, cuál es la estructura interna de esta palabra. ¿Es igual a la de perro o es diferente? ¿Tiene la misma cantidad de morfemas que perro o tiene más? Pero antes de responder cuántos morfemas tiene la palabra perrito, avancemos un poco más en la conceptualización que nos plantea Di Tullio acerca de la morfología. Las palabras con más de un morfema ya vimos que tienen una estructura interna y por eso, como tienen más de un morfema, se las denomina polimorfémicas. Esto nos da paso a una primera clasificación de las palabras, que es la clasificación en palabras polimorfémicas y monomorfémicas. Las palabras polimorfémicas entonces están constituidas por más de un morfema, por lo cual tienen una estructura interna, mientras que las palabras monomorfémicas están constituidas por un solo morfema y no se puede reconocer entonces una estructura interna en estas palabras. Bien, nos había quedado la pregunta sobre cuántos morfemas tiene la palabra perrito y efectivamente la palabra tiene 3 morfemas. Veamos entonces cuál es el análisis morfológico que hacemos de esta palabra. Acá podemos ver entonces que la estructura interna de la palabra perrito está constituida por 3 morfemas. La raíz per, un morfema derivativo que es it, cuyo significado es pequeño, digamos, ¿no? Y un morfema flexivo de género que es o, que es el morfema flexivo de género masculino. Entonces vemos que a diferencia de perro, en esta palabra lo que se nos agrega es un morfema de tipo derivativo. Pero bueno, ahora vamos a llegar a ver cuál es la diferencia entre los morfemas derivativos y los morfemas flexivos. Pero antes tenemos que establecer otra diferencia. Acá les dejo un pequeño ejercicio como para que pongan ahora pausa al video y lo resuelvan. Y consiste en identificar en esta lista de palabras cuáles son monomorfémicas y cuáles polimorfémicas e identificar cuáles son los morfemas que conforman a las palabras en caso de ser polimorfémicas. Así que pueden ponerle pausa entonces al video ahora, resolverlo y después seguir con la clase y van a encontrar la solución a este ejercicio al final de la clase. Como habrán visto, en el capítulo 2, Di Tullio también establece una distinción entre morfemas libres y morfemas ligados. Los morfemas libres son aquellos que pueden aparecer como palabras independientes. Por ejemplo, árbol, por ejemplo, sol, por ejemplo, flor, son morfemas libres. No necesitan estar adosados a otros morfemas para funcionar como palabras. Pero también tenemos lo que son morfemas ligados, y estos nos van a interesar particularmente. Y los morfemas ligados son aquellos que van adosados, que van pegados a otros morfemas y que necesitan estar pegados a otros morfemas para poder funcionar. Son los que llamamos afijos, y tenemos afijos en español de 2 clases principales: prefijos y sufijos. Los prefijos son aquellos que se adosan al comienzo de una palabra, y los sufijos son aquellos que se adosan al final de una palabra. Los morfemas ligados, los afijos, son muy importantes para nosotros porque entran en juego en 2 fenómenos morfológicos que son fundamentales, digamos. Por un lado la derivación y por otro lado la flexión.
La derivación es muy importante porque es el proceso morfológico mediante el cual se forman nuevas palabras a través de lo que se llaman procesos derivativos. Entre los procesos derivativos más importantes de formación de palabras, de nuevas palabras en el español, tenemos la sufijación, la prefijación, la composición, la parasíntesis y la conversión. Y por otro lado tenemos a la flexión, que la flexión es un proceso mediante el cual no se forman nuevas palabras, sino que se agrega información de tipo gramatical a las palabras a través de las categorías morfológicas y de los sufijos que las realizan. Las categorías morfológicas son género, número, persona, caso, tiempo, modo y aspecto. Y después, cuando abordemos la cuestión de las clases de palabras, vamos a ver que cada una de estas categorías morfológicas se asocia con una determinada clase de palabra. Teniendo en cuenta entonces estos fenómenos morfológicos de derivación y de flexión, podemos ahora clasificar a los afijos, a estos morfemas ligados, en flexivos o gramaticales y derivativos o léxicos, es decir, aquellos morfemas ligados que agregan información gramatical o aquellos que sirven para crear nuevas palabras. Como pueden ver en el cuadro, los afijos flexivos solamente en español van a ser sufijos, mientras que los derivativos pueden ser prefijos, es decir, adosarse antes, al comienzo de la palabra, o sufijos, es decir, adosarse al final de la palabra. Si volvemos a la palabra perrito, vemos que es una palabra polimorfémica, está constituida por más de un morfema, y estos morfemas son la raíz, per, y dos sufijos. Pero fíjense que los sufijos no son de la misma categoría. Uno es un sufijo derivativo, que es el it, que me aporta este significado de pequeño, y otro es un sufijo flexivo, que me aporta la información gramatical de género masculino. Y ya para ir terminando, vamos a ver esta distinción que establece Di Tullio dentro de las palabras polimorfémicas entre palabras complejas y palabras compuestas. Fíjense que tenemos entonces que las palabras complejas son aquellas que están formadas por una raíz léxica más uno o más afijos, ya sean sufijos o prefijos. Por ejemplo, acá tenemos perros, que está formada por la raíz léxica per más dos sufijos flexivos. Tenemos indudables, que está formada por la raíz léxica duda más tres afijos, un prefijo in, un sufijo derivativo ble y un sufijo flexivo que aporta la información gramatical de número plural. Y tenemos también manifestación, que está formada por una raíz léxica manifesta más un sufijo derivativo que es sion, que es un sufijo que me permite crear sustantivos a partir de verbos. En el caso de las palabras compuestas, estas palabras se forman mediante la adición de dos morfemas libres, es decir, de dos morfemas que podrían funcionar como palabras por separado, pero en el proceso de composición forman una sola unidad. Y tenemos ahí como ejemplo cara dura, coche bomba y cuentagotas. Antes de terminar esta clase con una pequeña síntesis del recorrido que hicimos, les dejo acá la solución al ejercicio de reconocimiento de palabras polimorfémicas y monomorfémicas. Veamos un poco, para terminar, las distinciones conceptuales que vimos en esta clase. En principio vimos la distinción entre palabra monomorfémica, es decir, aquella palabra que no tiene estructura interna, y las palabras polimorfémicas, o sea, las palabras que sí tienen estructura interna porque están formadas por más de un morfema. Después establecimos la distinción entre morfemas libres, es decir, aquellos morfemas que pueden funcionar de manera independiente sin tener que estar adosados a otros morfemas, y los morfemas ligados o afijos, que son aquellos morfemas que para funcionar tienen que necesariamente adosarse, pegarse, digamos, a otros morfemas. Recuerden que los afijos pueden ser básicamente de dos tipos, pueden ser sufijos y prefijos. Sufijos son los que se agregan a una raíz al final de la palabra, y los prefijos son los que se agregan a una raíz al comienzo de la palabra. Después establecimos la distinción entre derivación, como aquel proceso morfológico mediante el cual
se crean nuevas palabras, y la flexión, que es aquel fenómeno que implica la adición de información gramatical que corresponde a las categorías morfológicas de género, número, persona, caso, tiempo, modo y aspecto. Y en el caso del español, esta información se realiza mediante sufijos solamente. No existen prefijos flexivos en español. A partir entonces de la diferencia entre derivación y flexión, establecimos la distinción entre afijos flexivos y afijos derivativos. Y por último, vimos la distinción entre palabras polimorfémicas complejas y palabras polimorfémicas compuestas. Con esta breve síntesis llegamos al final de la clase. Espero que les hayan servido las explicaciones para aclarar algunas cuestiones sobre los conceptos sobre morfología que nos plantea Di Tullio en el capítulo 2 que estuvimos trabajando.